Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Muchas gracias a los postdoctorantes, muchas gracias a invitados especiales. Veo que está por aquí el doctor Esaú Hurtado. Gracias, Esaú, por acompañarnos. Y por supuesto a nuestro invitado también de la tercera generación, maestro Emilio. Muchas gracias por aquí, por acompañarnos. Bueno, pues todos sean bienvenidos. Muchas gracias. Eh, pues para nosotros un gran honor seguir con el estudio, con el análisis de los derechos humanos bajo diferentes aristas y diferentes perspectivas. Eh, Hablar de las reflexiones para conocer mejor a los derechos humanos es un tema de mucha profundidad y que pues debe ser tratado con un experto que obviamente tenga todos los elementos para darnos sobre todo su experiencia de muchos años en el sector público, en el sector privado, académico, profesional, etcétera. Y bueno, pues qué mejor que contar nuevamente, porque nos hizo favor de acompañarnos también en el panel de expertos, razón por la cual nos atrevimos a volver a invitar al licenciado Pablo Enrique Vargas Gómez. Un honor verdaderamente contar con su presencia. Daré lectura de algunos antecedentes de nuestro invitado de hoy. Él realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, en materia de derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos ha tenido diferentes puestos: visitador de asuntos penitenciarios, también encargado de la visitaduría de Procuración y Administración de Justicia. Esto también con la experiencia de haber sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, ha trabajado su carrera como defensor de derechos humanos en diferentes áreas, siendo director de análisis político de la Secretaría de Gobierno, asimismo asesor de puntos constitucionales en el Senado de la República y director del Programa de Asuntos de la Mujer en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras actividades más. Hablar de Pablo Enrique Vargas Gómez es hablar de un referente de derechos humanos con su experiencia, con su trabajo. Y bueno, pues qué mejor que tener, insisto, a una persona de este nivel que nos hable sobre las reflexiones para entender mejor a los derechos humanos. Bienvenido, Pablo Enrique. Gracias por acompañarnos. Te cedemos el uso de la voz. Y a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo. Y en primer término, permítanme extenderles a cada uno y a cada una de ustedes mi felicitación porque siempre para mí ha sido de un pleno reconocimiento, tanto hombres y mujeres que se dedican al estudio, que se dedican a la investigación y que siempre están abiertos al conocimiento. Hablar de postdoctorado implica ese compromiso no solamente intelectual, académico, sino también una razón de ser, una razón de su existencia. Y para mí es muy grato compartir con ustedes esas reflexiones. Miren, más que reflexiones, quisiera compartir con ustedes experiencias, que sea un diálogo que tengamos y que a partir de las ideas y reflexiones que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional, pues me ha podido entender y comprender lo que son los derechos humanos en la actualidad. Sobre todo, y ustedes que se dedican a la investigación, a la academia, y han incursionado en las diversas teorías en torno a los derechos humanos, nos topamos con una realidad que a veces es muy cruda, ¿sí? Una realidad que es diametralmente opuesta a lo que dicen las diversas corrientes filosóficas, económicas, sociales, de lo que son los derechos humanos. Y es cuando se llega tal vez a la decepción de qué sirve que esté estudiando un marco teórico de los derechos humanos cuando sé que en la realidad, sí, realmente no hay una plena vigencia de los derechos humanos, no hay una sensibilidad en comprender qué son los derechos humanos y sobre todo el compromiso, no solamente de la sociedad y del Estado, sino de todos los que tenemos una responsabilidad en la
promoción y defensa de los derechos humanos, realmente que esto sea una realidad. Y esto se debe a que siempre he considerado que un punto que debemos reflexionar es aquel confrontación, si así se puede llamar, entre lo que es el poder político y los derechos humanos. Lamentablemente, cuando hablamos del poder político, se utiliza a los derechos humanos bajo una perspectiva de legitimación del poder frente a la sociedad, una legitimación que le permita, sí, llevar a cabo acciones de gobierno y con ello, precisamente, a partir de políticas públicas, señalar que pues lleva una política de derechos humanos y su protección, cuando vemos que en la realidad no es así, se contrapone. En la historia universal, y ustedes lo han estudiado, en la vigencia y en la promoción de los derechos humanos, siempre ha sido una constante permanente del hombre, al día de hoy, esa lucha por alcanzar y porque se reconozcan sus libertades fundamentales. Es una lucha constante, permanente, sí que ha sido inacabada. Y es inacabada porque difícilmente al día de hoy podemos hablar de una plena vigencia y reconocimiento de los derechos humanos. Hemos transitado en la instrumentación de los derechos humanos en las cartas fundamentales, en la parte dogmática de la Constitución, pero dista mucho de llevar a cabo una defensa operativa por parte del Estado. Y esto se agrava cuando el Estado sí es el principal responsable de las violaciones a derechos humanos. Otro tema que también merece la reflexión es de que como seres humanos y en el entorno en que nos desarrollamos, también tenemos la obligación, ¿sí? de generar la reflexión y la conciencia de la importancia de respetar, sí, los derechos fundamentales. Mire, comparto con ustedes esta cita. La maestra Tamariz es una maestra que tiene como principal formación lo que es crítica de arte. Y en una conferencia que dio señalaba lo siguiente: para entender una obra de arte, se tiene que ver y analizar el contexto histórico, social, económico y político en el que vivió y desarrolló el artista. En ese contexto, y les comparto porque me llamó la atención, en esos días se subastó una obra de arte que se denominaba Plátano pegado en la pared con una cinta plateada adhesiva, misma que fue adquirida en $6 millones y cuyo comprador declaró que degustará la fruta. Eh, no se alcanza a ver, pero literalmente es un plátano pegado con una cinta adhesiva, ¿sí? Y por esa obra, entre comillas, de arte, pagó esta persona $6 millones. ¿Por qué comento esto? Es el tiempo que nos está tocando vivir, el tiempo de la banalidad, de lo superfluo, ¿sí? De lo que no es trascendente, de que una persona puede cobrar una obra, entre comillas, de arte y que después degustará, disfrutarla por haber pagado $6 millones por esa supuesta obra de arte. Es el tiempo que nos está tocando vivir. Y ejemplos como estos los vimos en forma cotidiana, lo superfluo, lo intrascendente, lo que no importa. Y creo que lamentablemente, en ese contexto, los derechos humanos empiezan a tener pues, relegados en todos los sentidos. Relegados precisamente porque no se alcanza a profundizar y a entender qué son los derechos humanos, por qué es importante protegerlos, por qué son esenciales, ¿sí? Para ejercer la libertad, la igualdad, la libertad en todos los sentidos, derecho de propiedad, el debido proceso, etcétera. Precisamente porque partimos de la base de que por ser seres humanos, nuestra esencia, nuestro ser, que tanto desarrolló Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo, son fundamentales para que ese ser que tenemos, ¿sí? sea exponencial, un ser en potencia. Si no tenemos esos derechos fundamentales garantizados, difícilmente ese ser
que está en potencia, siguiendo los principios de Martin Heidegger, se va a desarrollar. Y el Estado, ¿sí? Si no pone las condiciones mínimas indispensables para que ese ser se desarrolle, difícilmente esta persona podrá alcanzar toda su potencialidad. Si no hay libertad, si no se garantiza la vida, si no se garantiza la igualdad, si no se garantiza la no discriminación, difícilmente, ¿sí? Podremos alcanzar esos seres en potencia. Ese ser en su libro Los hombres detrás de las ideas, en una entrevista que le hace al pensador británico Isaiah, te pregunta, ¿por qué nos debemos interesar de los temas contemporáneos filosóficos? ¿Sí? Y él contesta lo siguiente: los problemas filosóficos son interesantes de creencias generalizadas. La gente desea que tales supuestos no se examinen demasiado. Comienzan a sentirse incómodos cuando se les obliga a analizar en qué se fundan realmente sus creencias, pero en realidad son motivo de análisis filosófico gran cantidad de temas, en este caso como los derechos humanos. Resulta en ocasiones mucho menos firmes y su significado e implicaciones mucho menos claros y firmes, por lo que parecía a principio cuando se formula la pregunta. Al analizarlas y cuestionarlas, los filósofos amplían el autoconocimiento del hombre. Entonces, cuando hablamos, sí, nos pueden decir los derechos humanos, vigencia en diversos instrumentos secundarios, en la teoría, en la práctica, en la academia, pero vemos que en la realidad, sí, no son plenamente vigentes. No hay una plena protección de los humanos en ese sentido. Y por tal motivo, no podemos hablar de una vigencia y una plenitud de los derechos humanos cuando vemos que en la realidad, sí, no se garantizan por parte del Estado. Y otro problema que se presenta y que realmente es el punto también de análisis es que nos encontramos también en una confrontación y ponderación de derechos. Porque por una parte hay grupos que, sobre texto de la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿sí? Llevan a cabo actos, cuestiones y acciones que en sí mismas violan derechos humanos. ¿Sí? Albert Zuckerman señalaba que el diálogo debe ser un mecanismo que debemos tener los hombres para poder entender al otro y poder llevar a consensos. El diálogo no es imposición. El diálogo no es mi visión, mi única visión que no acepta ningún tipo de cuestionamiento. A través del diálogo podemos encontrar el consenso, puntos en común para llegar a un acuerdo general. Y ese acuerdo general que sea fundamental para la armonía y la cohesión social. Pero así a partir de ahí, por ejemplo, en el caso, importantísimo, sí, los derechos de las mujeres, que han sido una lucha permanente y constante, y además fundamental. Pero si hay un grupo que impone a través de la violencia verbal, a través de la protesta, a través del anarquismo o a través del fundamentalismo, difícilmente podremos encontrar ese diálogo, ese consenso, para que realmente un derecho fundamental tenga plena vigencia, pleno reconocimiento y que realmente sea un consenso y que genere mayor cohesión social. Y también tenemos casos en los cuales, sí, debido a esta ola de violencia, a esta situación de crisis de inseguridad, que un ilícito no debe tener derechos humanos. En México, no sé si recuerdan una declaración de un exgobernador del Estado de México en su campaña, que después llegó a ser gobernador,
diciendo que los derechos humanos son para los humanos, no para las razas. Era su y la mayoría que los derechos humanos no tenían que ser, pero su calidad tenían ningún tipo de derechos y por tal motivo, al no tener ningún tipo de derechos, entonces esta persona se volvía un objeto bajo el concepto de John Paul Sartre de que somos objeto y al ser objeto somos motivo de destrucción, negación de los derechos. Pues esta visión, al día de hoy, mucha gente la tiene y así lo considera, debido precisamente a eso, de que no hemos encontrado o no se les ha explicado o no hemos encontrado el mecanismo más idóneo para entender que los derechos humanos en el fondo garantizan y establecen un aspecto fundamental, la dignidad del ser humano, la dignidad, el respeto que uno debe tener por uno mismo y el respeto que debemos tener a los demás seres humanos. Entonces, bajo ese aspecto, vivimos un tiempo en donde el hombre se ha vuelto un objeto de destrucción, un objeto en donde se le niega cualquier tipo de dignidad. Y al cualquier tipo de dignidad, entonces instrumentalmente le podemos violar los derechos humanos. A pesar de los mecanismos, ¿sí?, en el que la sociedad cuestiona a los defensores de los derechos humanos, cuestiona a las instituciones defensoras de los derechos humanos y cuestiona también a los impartidores de justicia y cuestiona también a los que procuran justicia. No sé si usted recuerda, aquí en México, por primera vez se aplicó, fue paulatino, fue en el estado de Chihuahua. Pues por primera vez se aplica un sistema de justicia penal que es pro derechos humanos, abierto, contradictorio, de eficiente, etcétera, transparente, en donde no nos acreditó la responsabilidad de quien el Ministerio Público pidió la vinculación a proceso y dictar la sentencia, y pues fue que los jueces tuvieron que renunciar por eso, porque precisamente no se ha encontrado un punto fundamental de cómo concientizar y permear en la sociedad la importancia de la promoción, educación de los derechos humanos. Esas reflexiones que les comparto parten precisamente de lo que yo viví como ombudsman, ombudsperson, que actualmente se llama, en el que yo aposté precisamente por un eje rector que fue parte de la administración, la difusión y la cultura de los derechos humanos a todos los sectores sociales. Empezar por ahí. Y por otra parte, ¿sí?, en aquellos casos en que era importante establecer mecanismos de diálogo, de entendimiento y sobre todo de cumplimiento de las obligaciones a las autoridades cuando había una queja que implicaba una violación a derechos humanos, misma que no fuera tan grave, pues tratar de encontrar los mecanismos, primero, para sancionar al sector público, segundo, la reparación del daño, tercero, no repetición, cuarto, reeducar al funcionario público que cometió las violaciones a derechos humanos. Pero ¿qué encontraba en la práctica? Una cerrazón por parte de la. Es decir, no había esa disposición, porque ante la opinión de gobierno no estaban cumpliendo con su obligación en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es el primer punto. Entonces, a partir de ahí, considero que debemos seguir insistiendo en la educación en los derechos humanos. Ustedes como estudiantes de posgrado que han indagado y han incursionado en los grandes pensamientos, en las grandes corrientes del pensamiento político, eh, sociológico y filosófico, pues sí, ven que precisamente a nivel teórico, pues hay grandes ideas, sí que pueden servir. ¿Cómo aterrizar ese aspecto netamente teórico a una realidad? Y la única forma es, de nueva cuenta, desde el núcleo familiar, encontrar precisamente esos mecanismos
de educación o reeducación en derechos humanos, que es fundamental. Miren, recuerdo hace tiempo que leí un libro interesantísimo, lleva por título Diario de un ladrón, de Jean Genet. Jean Genet fue un gran escritor francés que fue un niño abandonado, que vivió en la pobreza extrema y sus propias condiciones sociales lo llevaron a delinquir. Bueno, en esas experiencias que tuvo en su vida delictiva, escribió este maravilloso libro, Diario de un ladrón. Y ahí se ve, y ahí se nota, cuando un ser humano no tiene los derechos mínimos indispensables para poder desarrollarse. Primero, no se le garantizó una vida digna. Segundo, abandonado por los padres. Tercero, tuvo que sobrevivir delinquiendo. Cuarto, sometido por el Estado. Y en la cárcel, cuando recibió la primera educación y cuando tuvo la oportunidad de escribir, es cuando él precisamente señala todas las vivencias que tuvo. Y ahí me di cuenta, hablando de las reflexiones, de la importancia de que un ser humano debe tener las condiciones mínimas indispensables para poder desarrollarse. Este hombre, a través de este gran libro, sector de la sociedad marginado, olvidado, humillado, violentado. Si no comprendemos eso, difícilmente vamos a comprender cómo fue el desarrollo de esta vida, de esa vida, en todos los sentidos. Y precisamente a partir de ese libro, él manifestó el grado de vulnerabilidad en que se encontraban esas personas que no tuvieron la oportunidad de tener las condiciones fundamentales para su desarrollo. Volviendo a Heidegger, seres en potencia. Entonces, para que una persona, un ser humano, saque toda su potencialidad, lo que el Estado debe hacer, pero no solamente el Estado, sino la propia sociedad, ¿cómo podemos coadyuvar para que ese ser humano, a través de las instituciones, a través de políticas públicas, a través de otros mecanismos, ese desarrollo pleno, a través de garantizar sus libertades fundamentales? Fue Nina Simone. Nina Simone, a pesar de ser un gran referente de lo que es el blues y de lo que fue la corriente de música negra más importante, en sus memorias ella decía que agradecía el éxito, pero que en el fondo no quería eso, que en el fondo se le violaron sus derechos fundamentales, que en el fondo fue discriminada, que en el fondo no tuvo las oportunidades necesarias para ese desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando quiso ingresar al Conservatorio de Música de Filadelfia, no la aceptaron por ser negra. Y a pesar de todo ese éxito que tuvo, ¿sí? Nina Simone, eh, ella murió con esa pena. Ella señaló de que siempre su mayor objetivo en la vida y su pasión hubiera sido ser concertina, cosa que no pudo debido a que fue discriminada. La negación de un derecho. Nos topamos con esa realidad. Se le negó este derecho. Sí podemos decir, tenía los mecanismos para defender, pero se violentó un derecho fundamental, su dignidad, su ser. Y ese ser en potencia, sí, lo canalizó a lo que es el blues, pero al final del día, ella, a partir de la negación de un derecho, es decir, la libertad de acceder a la educación sin importar color de piel, edad, preferencia sexual, no fue posible y se le negó este derecho. Miren, ustedes como, estudiantes de postdoctorado, a nivel teórico y académico, han encontrado, repito, corrientes y pensamientos interesantes. Pero yo les invitaría también en esas reflexiones, que para poder comprender también los derechos humanos, hay que ir a la literatura universal. Hay muchos ejemplos de novelas fundamentales
de la literatura universal. En México, ahorita con la película que está de moda en Netflix, Pedro Páramo, que en lo personal ninguna película ha acercado en lo más mínimo a esta obra maestra de Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo, encontramos muchos conceptos y muchos aspectos reflexivos de lo que es el ser que trasciende los derechos humanos. Si vemos la primera parte de Pedro Páramo, que dice, vine a Comala porque me dijo mi madre que aquí vivía mi padre. ¿Sí? Un tal Pedro Páramo. En su lecho de muerte me dijo, búscalo y reclámale lo que es nuestro, el abandono en la que nos tuvo, hijo. A partir de eso, recuerdo que en una presentación, un libro sobre un derecho humano, el derecho humano a la identidad, empecé con esa cita. La búsqueda de la identidad. En el fondo, ¿sí? Lo que busca esta persona es la identidad, el origen, de dónde viene, quién es Pedro Páramo, por qué lleva ese nombre, cuál es su pasado, qué es lo que sucedió. Primer derecho humano fundamental, derecho a la identidad. Si no hay derecho a la identidad, si no hay un pleno reconocimiento de ese derecho, no se puede desarrollar la personalidad. Eh, Otro libro que también maneja muchos temas de derechos humanos y que parten de realidades sociales. ¿Sí? Truman Capote, que ustedes saben es su libro fundamental A Sangre Fría, a partir de una entrevista que desarrolla a dos homicidas que acabaron la vida con la familia, profundizó precisamente en lo que es la mentalidad del criminal, la mentalidad de una persona, de dos personas, y así podemos hablar de muchas obras que he tenido la oportunidad de hablar. Entonces yo los invito que también, cuando tengan la oportunidad, y me imagino que también tienen esa pasión por la literatura, en la literatura encontramos muchos aspectos que nos llevan a reflexionar por qué son importantes los derechos humanos, por qué es trascendente, sí, que sigamos insistiendo en su vigencia, en su defensa, en su promoción, sí, en no quedarnos nada más en el aspecto teórico, académico o de estudio, sino cómo podemos coadyuvar, ¿sí? Para que eso sea una realidad. Sobre todo en este mundo en donde, como les comenté hace un momento, lo superfluo, lo intrascendente, lo material, cobra plena vigencia en todos los sentidos. Entonces, cuando también hablamos de esa defensa de los derechos humanos, cómo encontrar un punto de equilibrio en el que aquellos activistas que efectivamente han luchado porque sean reconocidos los plenos derechos de los grupos vulnerables, como en este caso la comunidad LGTB, entiendan que también hay una visión diferente, hay un punto de vista diferente, ¿sí? Que podrán o no estar de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es que debe respetarse la ley, somos iguales ante la ley, pero de ninguna manera podemos señalar y de ninguna manera podemos a una actitud de imposición o de radicalismos o de violencia verbal o física para hacer valer ciertos derechos. Porque entonces no perdemos ese punto común que nos une como sociedad, un punto de cohesión y sobre todo, algo muy importante, la plena vigencia de un marco jurídico que respete los derechos humanos. Uno podrá estar de acuerdo, ¿no?, en la preferencia sexual de una persona, pero lo que sí estamos de acuerdo que tiene derechos y nuestra obligación como sociedad es respetarlos. ¿Qué me encontré en la práctica? En la práctica me encontré definitivamente eso, era muy complicado, era difícil, complicado. Y otra vez volvemos al punto de la educación, una reeducación, porque la gente no entendía, ¿sí?, de que las personas del mismo sexo podían contraer matrimonio, que tenían mismos derechos, que tenían también acceso a los mismos derechos, precisamente porque la falta de educación. Es una reeducación. Y porque consideraban que era anormal, anatural, no conforme a los principios, y aquí viene otro aspecto que también ha generado mayor conflicto, aspectos religiosos que precisamente limitan y cuestionan ciertos derechos fundamentales. Entonces, es un trabajo permanente,
del cual yo, en mi experiencia que tuve en el sector público y como ombudsperson, pues fue lo que tuve que lidiar a diario, ¿sí? Y para mí, aparte del aspecto de la defensa, siempre insistía a mis colaboradores, sobre todo en el área, seguir insistiendo en programas y de reeducación al servidor público sobre los derechos humanos. Y entendible, porque también, miren ustedes, un nuevo modelo constitucional donde se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se crean nuevas políticas a favor de los derechos humanos. Los servidores públicos que ni en su vida habían hablado de derechos humanos o habían escuchado de ello, era difícil entender. Siempre, por ejemplo, antes, cuando empezó esta corriente importante, le decía a la policía judicial, actualmente denominada policía de investigación, no podemos ir más allá, los derechos humanos vienen y nos atan de manos. Es decir, antes, pues teníamos la posibilidad de secuestrar al presunto responsable, torturarlo, golpearlo, incomunicarlo. Ahora ya no podemos. Si ustedes van con derechos humanos que nos permitan hacer actos ilegales, pues con todo gusto podemos ir dar con los responsables. Y en esta crisis de violencia que estamos viviendo en el país, esas ideas del pasado, sí, esas ideas totalitarias están retomando otra vez fuerza. Y entonces tenemos políticas como la de Bukele, en donde para acabar el, con los índices de violencia, nulifica cualquier tipo de derecho fundamental para hacer frente a los ámbitos. Lo demás no. Mientras lo demás no me interesa. Si hay pobreza, si hay marginación, si eso conlleva a mayor delincuencia, si no se garantizan y se protegen derechos de grupos vulnerables, eso no me interesa mientras yo tenga ese confort y mientras mi espacio no sea perturbado. Es ahí donde nosotros debemos intervenir, y participar. Y cómo ustedes en las áreas en que se tienen sus áreas profesionales de desarrollo, cómo pueden incidir, ya sea impartiendo la justicia, ya sea en el litigio, como activistas, etcétera. Y repito, aún en ese aspecto, siempre vamos a encontrar de que el gran problema que tenemos es precisamente un problema de educación en por qué son importantes los derechos humanos. En una ocasión, cuando venía por el centro, vi que estaba comiendo una torta que le habían dado. Digo, provecho por educación. Y se volteó así como con temor y se acercó y me dijo, oiga, gracias, usted al decirme provecho. O sea, hay idea, soy ser humano y como ser humano, pues tengo derechos y mis circunstancias fueron diferentes, pero no pierdo mi calidad de derecho de humano. Y al no perder mi calidad de humano, pues tengo precisamente que se me protejan y que se me defiendan sus derechos. Ahora bien, aquellos que cometen hechos ilícitos, pues más allá de las circunstancias, ¿sí? Es en ese proceso civilizatorio, no puede decir como te violo todos tus derechos. Eso no puede pasar, porque nosotros hemos alcanzado niveles de civilización, civilizatorios, a través de instituciones para precisamente que esta persona reciba la sanción correspondiente, reciba la condena, repare el daño y lo más importante, el Estado garantice su dignidad. ¿Y cómo garantiza su dignidad? Que fue sometido a un debido proceso, que se le garantizó el derecho a la defensa, que fue escuchado por un juez en forma imparcial, objetiva, respetando el debido proceso y que tuvo una sentencia. La sentencia es el acto en donde vamos a encontrar, en la medida de lo posible, la justicia y finalmente la ley individualizada hacia esa parte que implica que el Estado cumple con su obligación y garantiza el Estado de Derecho a través precisamente del sometimiento a un orden constitucional.
públicos. ¿Sí? En el estado Puebla, que tiene unas estadísticas terribles, de que es en donde más se linchan a las personas que son detenidas, ¿ya? O del más fuerte, la ley del salvaje. Eso no puede permitir eso, de ninguna manera, porque sería alterar y generar mayor violencia y sobre todo en donde el Estado no está vigente. De ahí que les decía que para mí es muy importante compartir con ustedes esa experiencia y decirles lo que yo he vivido en la vida profesional y a lo que nos hemos enfrentado. El punto creo que medular de todo ello es precisamente la educación. Ustedes, gente calificado, gente culta, sí, lo podrán entender. Pero los demás, los que no han tenido la oportunidad de ese desarrollo y que han vivido en circunstancias muy complicadas, habrá que precisamente entender esa situación. Entender que en el fondo, más allá de las circunstancias, hay un aspecto fundamental que no vemos, que no palpamos, que es material, pero que está presente en cualquier, es la fuente, es el aspecto fundamental para el desarrollo de una persona. Eh, la obra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, fue una obra que me impactó mucho y se me hizo sumamente interesante, porque precisamente en el ser está la dignidad. Y si en el ser está la dignidad y el ser está en potencia, pues lo que nos queda es que ese ser en potencia, ¿sí?, se desarrolle a partir por parte del Estado ciertos derechos fundamentales. No solamente el Estado, sino nosotros como seres humanos también garantizar esa potencialidad, eh, precisamente para alcanzar esos objetivos comunes y universales. Hablamos ahorita, repito, derechos humanos, el internacional también tenemos un problema mayor. Se cuestiona a los organismos internacionales y se cuestiona a los sistemas regionales de protección a los derechos humanos porque volvemos a lo mismo. Se vuelve nada más tal su defensa y realmente no hay un compromiso real porque realmente los estados cumplan con sus compromisos que han suscrito en materia de derechos humanos. La tragedia en Cisjordania, el Estado de Israel, que repito, si bien es cierto, sufrió un acto terrorista, no se puede de ninguna manera llevar a acciones que rayan ya en el genocidio. Y realmente la Corte Penal de la Hada, hablé de un libro de Hannah Arendt, Eichmann en tiempos de Eichmann en Jerusalén, y ella hablaba precisamente que para evitar este tipo de situaciones es muy importante, que actualmente se creó, pero Hannah Arendt desde esa época lo había señalado, una Corte Penal Interna, una Corte Penal Internacional, en donde los responsables sean sometidos, ¿sí?, a un juicio garantizando, ¿sí?, los derechos fundamentales del acusado y no lo que pasó con este criminal de guerra nazi que fue literalmente secuestrado en Argentina, violando la soberanía de Argentina, llevarlo el Mossad a Israel para que un tribunal lo juzgara. Esa estaba condenado a muerto porque finalmente no tenía las garantías mínimas indispensables para una defensa. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos conflictos como el que se está presentando en Palestina? Precisamente que los organismos regionales, Naciones Unidas y sus organismos regionales, realmente cumplan con sus determinaciones y que los estados cumplan con ello. Pero en el fondo, ¿cuál es otro problema que tenemos en la promoción y defensa de los derechos humanos? La lucha por el poder en sí mismo. El poder como tal es la principal herramienta y la principal barrera que tenemos para la defensa de los derechos humanos. La lucha por el poder ha implicado precisamente una violación sistemática a los derechos humanos. La imposición del poder ha implicado una lucha, ha implicado una violación a los derechos humanos también, porque precisamente el poder
no reconoce frontera alguna, ni reconoce ningún tipo de dignidad, ningún tipo de libertad, ningún tipo de igualdad ante la ley. Es el poder por sí mismo. Y el poder por sí mismo y ejercer el poder sin cortapisas conlleva a la violación a los derechos humanos. Y el poder utiliza el legitimación, pero vemos que no. El discurso sí es completamente diametralmente opuesto a la realidad. El discurso político sirve para legitimar ante la opinión pública, pero cuando realmente vemos las políticas públicas que se llevan o cuando se ejerce el poder, sí, en ese sentido, se violan los derechos humanos. De ahí que al día de hoy seguimos, ¿sí? Seguimos en ese trabajo permanente a favor de los derechos humanos. Ustedes mismos, como estudiantes del postdoctorado, esta labor que hacen es fundamental porque aunque no lo veamos, desde donde están, van a trascender en la academia, en el servicio público, ¿sí? Van a poner su granito de arena para que realmente sea una realidad. Por algo están estudiando un postdoctorado, porque hay un compromiso, no solamente teórico, cultural y de incremento del conocimiento, sino fundamentalmente, sí, que como lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy asimilando y lo que he indagado en los pensamientos que hemos visto, filosóficos, puntos de vista con ustedes. Yo estoy para servirles. Cualquier pregunta. Parece que no tenemos buena conexión de audio. ¿Sí nos escuchas, Pablo? Bien, andamos ahí con algunos problemas técnicos de Perdón, se me audio. fue el internet, pero ya aquí estamos. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Eh, pues excelentes reflexiones y bueno, creo que da cabida, como bien lo señalabas. Eh, Algo que podemos destacar de este grupo multidisciplinario, porque aquí habemos juristas, historiadores, sociólogos, tanatólogos, antropólogos, servidores públicos, jueces, magistrados, en fin, creo que se integra un equipo multidisciplinario con diferentes aristas, como ya lo comentabas, para poder incidir, para poder hacer algo. Efectivamente hemos hablado ya por varias sesiones para entender los derechos humanos, para saber cuál es su problemática, conocerlos mejor, cómo se defienden. Es una tarea muy complicada. Eh, Quisiera a lo mejor hacer una ruta crítica, si me lo permites, un poco de lo que estabas planteando. Hemos coincidido nosotros como Instituto Defensor de Derechos Humanos que la educación es un factor fundamental. Eh, Teniendo un pueblo educado, conociendo sus derechos, otra cosa sería. Y bajo este esquema de educación, si permeáramos, digo, buscando rutas críticas para que realmente no nos frustremos, muchos de los que estamos aquí, incluyendo un servidor, de que hablemos de dignidad, que hablemos de respeto, que hablemos de no discriminación y salimos a la calle y es otra realidad. Que no me digan que no hay actos discriminatorios y que atentan contra la dignidad de las personas en los centros penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Es el pan de todos, todo el mundo sabemos que es la peor escena que pueda tener un ser humano el de estar recluido por la razón que sea, culpable o no culpable, un delito grave, lo que sea, pero los sistemas penitenciarios, puedo hablar de México y creo que en general en América Latina, es un cáncer que no cumple con su idea de readaptación. Pero si nos vamos al sentido, Pablo, y a ver si vamos conduciéndonos a una ruta crítica que pudiéramos investigar. Si tenemos un plan de desarrollo importante en materia de educación de derechos humanos, permearíamos en la sociedad.
y esta sociedad estaría más informada para legitimar realmente a quien dirija las políticas en el ente público. Entonces, podríamos tomar mejores decisiones para que quienes nos gobiernen verdaderamente sean unas personas que representen los intereses del pueblo y que defiendan estos derechos humanos. Me refiero que, como bien se ha dicho y lo he reiterado, si no hay una política del Estado, si no existe una intencionalidad del ente público, principalmente, aparte del, digo, el apoyo al sector privado será importante, pero quien debe garantizar, quien debe proteger, quien debe tutelar, quien debe poner todo su esfuerzo, pues sería el Estado hablando del ente de gobierno y que en un momento dado quien nos represente tengan esa política pública expresamente de defensa de derechos humanos para que no nos pongan barreras, para que los defensores de derechos humanos no nos maten, no nos limiten o no nos violenten o no nos cuestionen o no nos bloqueen cuando queremos hacer algo por el país o un granito de arena a nivel mundial, etcétera, donde quisiéramos incidir, pero de antemano nos ponen una barrera que nos dicen no pasas de aquí. ¿Por qué? Porque yo soy el ente de poder, el ente armado, el ente de gobierno, el ente que decide. Y es donde tenemos frustración, muchos defensores. Eh, ¿Cuántas personas han muerto? Activistas de derechos humanos, periodistas, gente que ha dedicado su vida a este rubro, y nos da miedo, muchos nos daría miedo decir, bueno, defiendo derechos humanos o pena de que me maten o maten a mi familia, o sigo en la lucha pues ni hablar, moriré con mis convicciones. Pero no sé si podemos trazar una ruta crítica, si estamos en el mismo sentido, decir, ¿por dónde le entramos? Ya sabemos la problemática, ya sabemos que a los estados no les interesa el tema central de la defensa real de los derechos humanos. Entonces tenemos que entrar a la sociedad civil, universidades, ONGs, académicos, investigadores, eh, activistas, para incidir en la sociedad, para permear en el conocimiento de los derechos humanos, para legitimar a quienes nos gobiernan, pero con un conocimiento de quién es esa persona que nos va a representar. No sé si por ahí pudiéramos plantear alguna ruta crítica, o si pudieras orientar a lo mejor esta perspectiva de cómo poder avanzar, incidir por esta defensa de los derechos humanos. Listo, ya. Perdón. Sí, dijiste algo muy importante, doctor, que es lo siguiente. Sistema penitenciario. Miren, viene a la memoria la primera recomendación, la número uno que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, fue precisamente en contra del sistema penitenciario de Querétaro. Había un módulo de castigo que le llamaban módulo Z, y fue la primera visita cuando el organismo tuvo plena vigencia y ya tenía plena vigencia legal. Fue la primera visita que hicimos al centro penitenciario de Querétaro y pedimos supervisar ese módulo Z. Eh, Condiciones lamentables. Eran donde los internos eran castigados. Uno de ellos me decía, aquí de plano no dormimos porque si dormimos las ratas nos devoran. Condiciones infrahumanas, indignas, antihigiénicas. Es decir, ahí se ve reflejado en toda su crudeza la importancia que tenía para el Estado los derechos humanos. Y fue la primera recomendación que se hizo para dignificar ese espacio. Es decir, si bien era un módulo de sanción, no podía estar en esas condiciones. Pero refleja también la visión del Estado. Y muchas veces no ha cambiado. ¿Sí? Esta recomendación permitió que a nivel penitenciario durante 20 años ha habido mejoras y me consta importantes para precisamente proteger y cuidar la dignidad de los internos, independientemente del hecho delictivo por el cual fueron sancionados o estén en proceso. La dignidad no debe perderse de vista y porque somos una sociedad civilizada. Consciente, tiene conocimiento, vamos una política
muy importante en la promoción, defensa, sobre todo promoción de los derechos humanos. Campañas, teatro, este, conferencias, se acudió a todas las escuelas, universidades, primarias, secundarias, con maestros. Se hizo una campaña que no es por nada, pero llegó un momento en que inclusive a nivel de difusión estábamos superando a la universidad. Sí, cada vez que un pensador era su centenario, por ejemplo, nosotros festejamos por parte de la comisión e hicimos todo un coloquio sobre Jean-Paul Sartre a 100 años de su nacimiento. Hicimos un coloquio sobre Hannah Arendt, hicimos un coloquio sobre Cervantes. Invitábamos a todos los sectores y en cada iniciábamos porque los valores cívicos son muy importantes también y que no se les ha dado la importancia debida. Retomamos ciertos valores cívicos de cohesión social. Hacíamos honores a la bandera, invitamos a un grupo vulnerable y todo un mes era una campaña a favor de ese grupo vulnerable. Entonces, solamente radio, televisión. Recuerdo que y evoco a la gran Cristina Pacheco, que un día me entrevistó porque iniciamos una campaña que le pareció muy dura, muy agresiva. Tu familia es más fuerte que la mía. Uno abría la campaña y era un niño con un golpe, claro, fue a través de imágenes, era un niño de unos 4 años y un golpazo en el ojo. Entonces la gente quedaba impactada cuando empezamos la campaña y me decía la gran escritora Cristina Pacheco, no es muy duro esta campaña, es que solamente así vamos a incidir. Si no vemos o sea, a veces no queremos ver la realidad. Así se llamó la campaña para prevenir la violencia intrafamiliar. Tu familia es más fuerte que la mía. Y la imagen que pusimos fue un niño con un golpazo en el ojo. Y le decía, en la realidad, esto es menor. Hay cosas peores. Y la forma de rever esto es a través de la educación. Y miren, hubo un caso muy interesante para que vean cómo la contradicción del ser humano. Hubo un señor que quería interponer una queja porque llegó la policía y se metió a su casa, ¿sí? Y se lo llevó sin ningún tipo de orden. ¿Y qué estaba haciendo usted? Ah, es que estaba golpeando a mi mujer, a mis hijos. O sea, es decir, mis derechos humanos, sí, sí, cuidado, se me afectan, pero yo sí puedo violentar los derechos de los demás. Ahí está el problema, el punto central. A través de universidades, a través del instituto en los que ustedes participan, a través de las escuelas primarias, volver a insistir, ¿sí? E incidir de por qué son importantes los derechos humanos, ¿sí? En todos los aspectos. Cuando invité a la doctora, no te recuerdo su nombre, gran activista por los derechos de la mujer, ¿sí? Me querían censurar la conferencia y gente desde el poder y gente desde otro poder que no estaban de acuerdo con el pensamiento y la activista y el activismo de la doctora y querían censurar. Y saben una cosa, doctores, lo interesante de todo esto es que eso no ha cambiado. Vivimos la cultura de la censura, ¿sí? De la clausura. No estoy de acuerdo contigo, te censuro. No tienes derecho a exponer. Te impongo mi visión. Y por tal motivo, no, no, no puedes tú decir tu conferencia. Y entonces, no podemos decir a través del diálogo, como decía Jürgen Habermas, el diálogo nos hace entender al otro y llegar a un punto común para generar cohesión social si me vas a imponer. Las discusiones en las cámaras altas, la Cámara Alta, el Senado, la Cámara de Diputados, por Dios, piensan que ofendiendo, humillando, denigrando, descalificando, ¿sí? Gritando más, es la forma en que van a lograr el consenso y la persuasión, ¿sí? Hubo un incidente hace muchos años, un debate con motivo de las elecciones en Chile. Entonces, ante los argumentos de uno de los ponentes, el otro no tenía argumentos y le arrojó el agua, en un vaso del agua, se la arrojó. Se secó muy prudentemente y le contestó, sigo esperando sus argumentos, ¿sí? Entonces, es lo que está pasando. Vean,
cuál es la herramienta más importante y que nos distingue como seres humanos y que Martin Heidegger lo ha señalado? La palabra, el diálogo. Decía Heidegger, hasta soñando hablamos, dialogamos. Si ese, pero hemos utilizado el lenguaje, porque inclusive, y doctores, ustedes están de acuerdo conmigo, se ha degradado también el lenguaje. El lenguaje se ha degradado en todos los sentidos. No se cuida el lenguaje. Desde ahí, si no cuidamos el lenguaje como herramienta principal de comunicación del ser humano, ¿qué podemos esperar de lo demás? Entonces, seguir, no quedarnos nada más en el aspecto, bueno, yo tengo conocimiento, aprendí, tengo mi postdoctorado, sino ahora, ¿cómo instrumentar ese conocimiento en el área de incidencia en que me desarrollo y pueda precisamente lograr un cambio? ¿Sí? Un cambio en la percepción, un cambio cultural y que incida en las nuevas generaciones. Y eso Claro. me preocupa. Por bien, y perdón que tenga como referente a Martin Heidegger, también Martin Heidegger decía, contrario a lo que se piensa, el avance tecnológico, el avance instrumental que conlleva la degradación del hombre, conlleva la pérdida de la dignidad y nos volvemos esclavos de las máquinas. Estamos fascinados con la inteligencia artificial. O sea, a ese nivel hemos llegado. Es decir, la inteligencia artificial otra vez pasa a segundo término. No importa el hombre, importa la inteligencia artificial. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer el uso de la voz. Tenemos unos minutos para intercambiar ideas, así es que quien quiera activar su micrófono, lo escuchamos con todo gusto. Sí, doctor, me gustaría participar. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues buenas noches a todos los doctores, doctoras. Gusto saludarles. Yo tengo recuerdos muy gratos y me gustaría contar un poco la experiencia. Tuve la oportunidad de ser nombrado por el maestro Pablo Enrique Vargas Gómez como su visitador general. Comencé siendo visitador adjunto de la comisión, pero un poco las reflexiones en este sentido. Cuando yo llego a los derechos humanos, a la comisión, traigo una idea errónea de los derechos humanos, toda vez que yo venía del núcleo del poder del gobierno del Estado. Venía de ser asistente del gobernador Paco Garrido y la cercanía a las estructuras del poder y las dimensiones para pues, los que han estado en estos círculos conocerán los alcances que tiene un gobernador, pues en todos los sentidos. El detalle es que cuando llego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por el maestro Pablo Enrique Vargas, me fue muy difícil, me fue muy complicado poder asimilar, entender el comportamiento, la estructura filosófica de lo que se trataban los derechos humanos, porque me tocó estar en las dos partes y tuvo que pasar las experiencias que, bueno, por obvias razones, muchos de los expedientes de alta confidencialidad que llegaban a la comisión y que, como bien ha referido el maestro Pablo Enrique, eran terriblemente eh, abusada la dignidad, acabada por completo la dignidad de toda persona humana. Llegué a ver expedientes con el maestro Pablo Enrique terribles y que llegaban con el cintillo. Seguramente no me deja mentir aquí el maestro Pablo. Alta confidencialidad. Era oprobioso ver el comportamiento del Estado, de sus autoridades, en contra de las conductas de las personas.
Tuvo que pasar eso para que yo empezara a sensibilizar mi criterio, empezar a asimilar en qué consistían y cuál era el fondo verdaderamente de los derechos humanos. Y se los digo con mucha pena, si yo no hubiera atravesado por esta comisión, si no hubiera tenido que vivir, ver, padecer al monstruo o el Moloch, que es el gobierno del Estado o el gobierno inclusive federal, de frente, no los comprendería. Y creo que eso es lo que le pasa a los altos funcionarios, le pasa a la gente que está en el ejecutivo o en los municipios, es que no comprenden y no asimilan precisamente en qué estriban y en qué consisten por una sencilla razón, porque no los han estudiado. Y si no los estudias, si no los respiras, si no los vives, nunca vas a alcanzar o nunca vas a comprender, no vas a llegar a tener la sensibilidad que se requiere para ejercer el poder. Entonces, a mí me dejó mucha enseñanza en aquel momento, pues esa confrontación y la posición verdaderamente en la que estaba, de haber pasado de autoridad ejecutiva a estar en la Defensoría de los Derechos Humanos. Fue mi caso y por lo que he visto ha sido pues prácticamente mínimo el avance. Sigo viendo a mis compañeros, prácticamente todos ahora, pues todos prácticamente alcaldes, eh, secretarios de Estado, diputados, compañeros con los que iniciamos nuestras carreras y lamentablemente no los he visto en esa evolución de la comprensión de los derechos humanos. Y como bien lo comentaba aquí el maestro Pablo Enrique, pues han sido avances mínimos. Yo creo que tendría que pasar o tendrían que pasar el mismo proceso que yo pasé precisamente para poderlos asimilar y para poderlos comprender. Y bueno, pues esa es una experiencia que les comparto eh, y es personalísima y bueno, eso me ha permitido pues generar academia y reflexiones, pero ha sido poco el avance y me pesa mucho decirlo que lamentablemente pues las autoridades no logran asimilarlo. Después de hace ya varios años que estuve ahí en la comisión con el maestro Pablo Enrique, visitando todas las comunidades, siguiendo literalmente hasta las últimas comunidades muy alejadas por allá en la sierra, haciendo campaña, platicando con la gente, viendo la pobreza, viendo a la gente. Por ahí debe haber muchos recuerdos en fotografías con el maestro Pablo Enrique, donde él platicaba a veces hasta con niños donde era indigna verdaderamente, pues su posición. Pues era mi reflexión, doctor Sergio, muchas gracias por la oportunidad de comentarse. Está muy, Al contrario, Saúl, muchas gracias. Eh, Maestro Pablo, no sé si ya perdimos por acá el contacto. Eh, Creo que está teniendo problemas por aquí de audio. En lo que se reconecta el audio, no sé si alguien más quisiera aprovechar estos minutos para alguna reflexión, alguna participación que quisieran compartir. Sí, doctor, le querría preguntar ¿La cámara? al doctor Sí. Esaú, ¿en qué época, No, sí en está qué apagada la año cámara. entró a la Comisión No, Estatal sí, sí, pero de Derechos Humanos? Sí, doctora, muchas gracias. Tuve la oportunidad de estar en la presidencia del maestro Pablo Enrique y yo fui nombrado primero visitador adjunto en los asuntos que tenían que ver con fiscalía, hoy la fiscalía, y asuntos de las guardias municipales de los 18 municipios. Yo fui nombrado en el año 2000, si no recuerdo mal, en el año 2003, por ahí en diciembre del año 2003. Y el maestro Pablo Enrique ya tenía avanzada, de hecho, antes que yo hubo otro visitador general. Y fue en esa fecha más o menos, doctora Claudia. Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que fíjese que, bueno, yo ya soy un poco anciana, pero luego cuando oigo a los jóvenes hablar, que dicen, no, es que qué barbaridad, es que López Obrador es un dictador. Bueno, es que
hubieran vivido cuando Díaz Ordaz, ¿no? Ahí sí, o sea, ahí vámonos, ¿no? Te desaparecían. Y no sé si con López Obrador también desaparecerían gente, pero bueno, como que era otra dinámica, ¿no? Me da la impresión. Sí, sí, doctora Claudia Sotomayor, claro que sí. Mire, este es el punto central. Eh, y un tema, y qué bueno que lo saca, porque tiene que ver con derechos humanos. ¿Cómo lograr que la competencia política no genere una división o genere descalificaciones, sino a través precisamente del diálogo, el entendimiento, de la discusión de las ideas y de las propuestas, se llegue a un diálogo civilizador? He visto definitivamente la división que ahorita el país tiene. O sea, unos tienen una visión respetable del país, otros tienen una visión también respetable, pero lo que no es válido es la descalificación lisa y llana, sin argumentos. Y finalmente, aquí, doctora Sotomayor, tiene que ver con algo fundamental, y creo que ustedes como doctores tienen conocimiento de ello. Las decisiones políticas fundamentales. ¿Cómo podemos, nos ponemos de acuerdo en las decisiones políticas fundamentales que nos cuestionen como sociedad? Por ejemplo, el derecho humano a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la propiedad privada, al debido proceso, son derechos, decisiones políticas fundamentales que no pueden ser cuestionadas, ¿sí? ¿Cómo generar una política pública de largo alcance, de largo plazo, en materia, por ejemplo, de seguridad pública? Independientemente del partido político que llegue al poder, pues todos estamos de acuerdo que el Estado debe garantizar seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Pero ¿por qué? Porque llega otro gobierno y lo que tal vez servía, el nuevo gobierno dice, pero como yo tengo una visión diferente, destruyo todo el pasado. E inclusive lo que Bueno, se puede, está la patada, claro. sí, pero aquello que puede servir, sí, lo puedo seguir mejorando, implementar. Pero eso tiene que ver con una decisión política fundamental, que en el fondo es un hecho humano fundamental. ¿Cómo podemos tener una política no a 10, no a 15, sino a 40 años en materia de seguridad, en materia de combate a la pobreza, en materia de salud pública? Que todos estamos de acuerdo. Recordarán los pactos de Moncloa. ¿Por qué España está con esos niveles de desarrollo al día de hoy? Porque hubo acuerdo de las diversas fuerzas políticas en lo elemental, en lo fundamental, en las decisiones políticas fundamentales. Una política de seguridad a 40 años, una política de combate a la pobreza a 40 años, una política en materia de salud a 40 años, una política de Estado. Y eso, por supuesto, incide en una mayor protección a los derechos humanos. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, difícilmente podemos alcanzar otros niveles de desarrollo. Eh, Me acordé de la doctora Marta Lamas. La doctora Marta Lamas, como saben, una activista que ha sido reconocida por por defender los derechos reproductivos de la mujer como un derecho humano, a quien invité, y habló sobre ese tema, derechos reproductivos de la mujer. Bueno, pues muchos sectores no estaban de acuerdo y querían literalmente cancelar la conferencia, pero la conferencia se dio, e inclusive un sector muy importante y poderoso que estuvo en desacuerdo, le dije, ustedes también tienen el espacio, la comisión les da el espacio para que puedan manifestar, expresar sus puntos de vista, pero la doctora no viene aquí a promover el aborto, ni mucho menos viene a hacer un activismo, viene a plantear un aspecto fundamental de los derechos de la mujer, pero no viene ni a imponer, ni a hacer activismo, sino generar conocimiento para una mayor comprensión de las cosas. Otra cosa que el doctor Arellano comentaba, decía, ¿cómo podemos incidir o avanzar? Mire, también recuerdo que invité con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, invité a la doctora, a la gran astrónoma Julieta Fierro, y una conferencia extraordinaria, porque más que conferencia fue una clase, hablando del conocimiento, y decía, ¿qué hace la ciencia? Y recuerdo que la doctora llegó con una maleta donde traía muchas cosas y a través de muñecos, a través de dulces,
explicó la gravedad, explicó lo que la mujer ha participado en la ciencia, sus aportaciones, y decía, ¿qué hace la ciencia? Entonces, agarró tomó de su maleta una como rejilla y le hizo así. Dice, la ciencia hace esto. O sea, nos quita la ignorancia. Dice, la ciencia hace esto. Dice, es decir, nos quita el velo de la ignorancia y nos da el conocimiento. Es lo que hay que hacer. Quitar esos prejuicios que tenemos de los humanos para que sea una realidad. ¿Sí? Aunque el peor delincuente y por lo que estamos pasando, finalmente no pierde su dignidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna reflexión final, algún comentario previo al cierre de nuestra sesión? Bueno, sí, doctor, ¿me escucho? Adelante, Rocío. Bienvenida. Buenas noches a todos. Yo creo que me uno mucho a lo que comentó el doctor Esaú Hurtado, como parte de que estuve muchos años también parte de ser funcionaria en el gobierno. De verdad hay un tema, un cáncer, por no decirlo de esa manera, dentro de lo que es el gobierno, porque en esta materia de derechos humanos hace falta una participación de sensibilización en las personas que comandan cada uno ahora sí, del sector gobierno, para que no solamente conozcan como una situación de politizar o de ganar votos o de ganar una lucha de poder, sino tener esa conciencia de verdad de un activismo y ahora sí de participación ciudadana que conlleve a tener esa sensibilización y poder hacer unas políticas más sanas en esta materia, porque de verdad, en lo particular, yo viví casos extraordinariamente muy complejos en materia de derechos humanos y ahora sí, con causa de experiencia hasta propia, de verdad hace falta que sensibilicemos esa parte no humana de los políticos. Yo creo que es una puerta muy recia, muy dura, donde no se permite este diálogo y donde se utiliza únicamente el poder por el poder, pero no realmente ese interés o ese bien común que perseguimos todos en esta materia. De verdad, tenemos allí un quehacer bastante significativo en unirnos, en buscar estas estrategias de colaboración con organizaciones, hacer esta presión, este activismo, esta participación ciudadana y unirnos en esta lucha de educación, de concientización para permear esta sensibilización en hoy nuestros gobernantes. Es cuanto. Muchas gracias, Doctor Rocío. Arellano, si me permite nada más, Por favor, escuché adelante. que también hay tanatólogos como en el doctorado. Sí, Me llamó la atención y además sumamente muy interesante, porque hasta en la muerte hay que tener dignidad. Cuando se habla precisamente de la eutanasia, de una muerte digna, es lo que uno debe entender y comprender. Que al final del día, una persona que ha sido declarada ya en estado terminal, pues, ¿cómo hasta en eso entender que su dignidad, aún en peores circunstancias, sigue vigente y que debe vivir con la dignidad, sí, que tuvo en su plenitud y en la enfermedad? Reflexionar precisamente por qué hay que tener una muerte digna que realmente pondere aquella vida que tuvimos, que nos hizo seres en potencia, que tuvimos nuestro proyecto de vida
nuestra historia de vida y que debemos terminar dignamente. Ahí la importancia precisamente de eso. Morir con una dignidad en plenitud y no definitivamente en situaciones en donde sometemos a una persona, ¿sí? En donde la familia dice, no, lo último para salvar la vida en condiciones que realmente violentan su dignidad. Es muy importante eh, este ustedes que han convivido en este posgrado y sobre todo, algo muy importante, la visión de las diversas ciencias y la visión de los diversos pensamientos y la visión de las diversas formaciones que se puede tener. Pero yo considero que también, hasta en eso, es muy importante la reflexión en cuanto a la tanatología de los derechos humanos. Sí, muchas gracias. De hecho, estaba viendo si estaba conectado el doctor Marco Antonio López Alicia. Desgraciadamente no está. Él es experto en tanatología. Y efectivamente, como bien mencionas, pues este grupo multidisciplinario adicional a los temas que traemos por parte del instituto, ahorita estamos concluyendo un programa máster sobre dignidad, en el cual pues se está analizando desde diferentes puntos de vista la parte psicológica, filosófica, religiosa, tanatológica, antropológica, en fin, y hemos descubierto cosas muy interesantes para, para poder aprender, sobre todo cuando se menciona la dignidad humana, porque es muy fácil leerla en la Constitución y es muy fácil leerla en algunas disposiciones normativas. Debes de tener un trato digno, debes de respetar la dignidad de la persona, pero si no la entendemos, si no sabemos qué es, si no la conocemos, de hecho, les recomendamos mucho el libro del doctor Manuel Atienza sobre dignidad humana, ha trabajado muchos años con una gran profundidad y una gran apertura para el conocimiento exclusivamente de todo lo que puede llegar a ser esta dignidad humana. Y bueno, por ejemplo, aquí está Eloy, también un gran conocedor que nos hablaba de la tortura. La semana pasada habló sobre la visión victimológica con casos de tortura, con el enfoque de dignidad humana. Y bueno, casos muy específicos. Imagínense en el tema de la tortura, qué cosas se han vivido en la vejación del ser humano, ¿no? Y que por supuesto se tiene que erradicar. Y no entendemos, el hombre tiene que ir evolucionando, tiene que ir avanzando y desgraciadamente si no hay esta política pública transversal de conocimiento y de respeto a los derechos humanos, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. No sé si alguna otra persona quisiera hacer el uso de la voz para cerrar nuestra sesión de hoy. Por ahí creo que doctor Centeno, creo que eres tú. Huawei. Sí, maestro. Adelante. Sí, maestro, soy yo, gracias. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, adelante. sí, gracias. No sé si me puedan ver, pero este, quiero yo ser muy enfático en que para entender, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, Bueno, sí, adelante, sí escuchamos. Adelante. maestro, gracias. Saludos para todos. Primero, buenas noches. Es importante pensar que para entender los derechos humanos partiendo de la reflexión, eh, hay un libro precisamente de una memoria internacional donde se prevé que para entenderlos hay que partir primeramente del supuesto que el hombre a título individual, es decir, como ser humano tiene una dignidad, pero ya en un grupo también hay que considerar que se parte de que existe una disposición fundamental que es una constitución, es decir, ese derecho se constitucionaliza y posteriormente da margen a hablar de los derechos sociales, que también es importante partir de una reflexión individual a una reflexión social y dentro del aspecto social da pauta
a una cuestión política, es decir, como ser humano se une en grupos formando una sociedad y cambia precisamente la estructura de la dignidad humana, porque precisamente es ahí donde donde la persona interactúa con otros y hay que situarlo precisamente en grupo. En un grupo lleva a cabo actividades políticas, por eso es ahora sí la argumentación de los derechos político-electorales de la persona, la argumentación de los derechos humanos sociales, la argumentación de la dignidad. Entonces, para entender a mi punto de vista, reflexionar en el momento en el que el ser humano está situado. ¿A qué llego con esto? Y termino. Partiendo, por ejemplo, en el caso del niño, como lo comenté alguna vez, en la obra de la política de Platón, consideraba a los niños como animales porque no tenían un logos, no tenían una razón. Incluso el Aristóteles en su obra, como lo dije también, en Ética Nicomaquia, prevé que el niño era un ser incompleto, como un animal sin razón. Entonces, desde ahí, desde ahí ha habido precisamente una vulneración a los derechos humanos, incluso de grandes pensadores. Por ello es que en la evolución de los derechos de las personas, partiendo de la dignidad y partiendo de la jurisprudencia del Pleno, que nos dice la dignidad humana, el sistema jurídico mexicano, el orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Es una interpretación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello conlleva, pues, a que ya se tenga un panorama individual del ser humano y que tengamos precisamente de ahí los principios para el libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, partiendo que hay grupos, también los derechos de la persona en grupo, los derechos de la persona en la política, los derechos de la persona en la religión. Si vemos, pues, las reflexiones de la obra que nos dice el doctor Pablo, son excelentes porque hay libros precisamente como el que citó del actor de Juan Rulfo, la obra Pedro Páramo, es una obra hermosa, y hay entre esas hay otras, y en el cine, películas mexicanas que precisamente eh, tratan del aspecto de la dignidad. Entonces yo creo que para entender la reflexión, eh, para entender los derechos humanos a partir de las reflexiones, es importante, como lo dijo el maestro Pablo, observar no solo la realidad, sino las obras, la literatura, yo agregaría el cine, agregaría entre otros incluso hasta la música. Gracias, es cuanto, buenas noches. Muchas gracias, doctor Centeno. Pues bueno, si ya no hay ninguna otra participación, quizá sugerir a raíz de esta eh, gran sesión reflexiva que pudiéramos recomendar obras. Creo que esto nos ayudaría mucho, que nos han impactado para conocer mejor los derechos humanos. Por mi parte, yo quiero recomendarles ampliamente Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ojalá la puedan leer. Tiene una imagen de legitimación social muy interesante. El pueblo unido eh, contra los vicios del poder público, una obra clásica de Lope de Vega. Ojalá puedan leerlo y obviamente, por supuesto, los libros que nos recomienden, creo que, y que nos han impactado, yo creo que también nos va a ayudar mucho. Pues si no hay alguna otra participación, no me resta más que pues agradecerle a nuestro Pablo Enrique Vargas Gómez, como siempre, su participación, su tiempo, su experiencia. Para nosotros es muy importante, como lo decía el doctor Hurtado, tener conocedores no solamente de la tinta y de la investigación y de la pluma, sino de la experiencia, del día a día, del convivir con los derechos humanos, en este caso en su calidad de ombudsperson, que pues da una experiencia inigualable del sentir de una entidad federativa en el Estado mexicano, donde por supuesto nos sensibiliza, nos enseña, nos deja
muchas experiencia empírica, sobre todo muchos datos empíricos, investigación que nos puede ayudar para ser más sensibles, ¿no? Entre otras cosas. Así es que, pues, maestro Pablo Enrique Vargas, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo y reitero a cada uno de ustedes mi felicitación por el nivel de conocimiento que ha adquirido. Ya hablar de un posgrado, sí, postdoctorado, hablamos de palabras mayores. Han llegado a un nivel de conocimiento excelso y les pediría que ese conocimiento, a partir de ese conocimiento, lleven a cabo investigaciones, ¿sí? Reflexiones propias, investigaciones, ensayos, que lo puedan compartir en el ámbito académico, en el ámbito de lo público, en el ámbito que se desarrollen, pues ahora transitar de ese conocimiento a sus reflexiones propias. Les he señalado que para mí siempre platicar y convivir con personas como ustedes es un honor y un privilegio porque ya en sí mismo implica un compromiso y sobre todo una gran responsabilidad en el conocimiento. Y mis felicitaciones a cada uno de ustedes por el nivel de conocimiento y de desarrollo intelectual que han alcanzado. Felicidades. Yo reitero, maestro, soy el agradecido por compartir mis experiencias y como dice el doctor Arellano, sí les invitaría a ir ahora a la literatura. Grandes obras que les puedo recomendar, como el de Jean Genet, Diario de un ladrón, Pedro Páramo, En el camino de Jack Kerouac, hablando de tecnología, el gran libro de Faulkner que se llama Mientras agonizo, obras maestras que a veces les quiero compartir lo siguiente: en la literatura he encontrado más verdades que en la vida y eso me ha permitido comprender y asimilar al otro. Muchas gracias y me da gusto saludarlos. Muchísimas gracias, maestro Pablo Enrique, por estar con nosotros nuevamente y bueno, pues a todos y a todas, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Por supuesto, pues vamos a seguir compartiendo literatura, obras que nos puedan enriquecer y efectivamente un defensor de los derechos humanos tiene que ser un hombre y una mujer cultos, que sepamos de historia, de política, de las grandes obras, las grandes enseñanzas que tienen otras áreas del conocimiento para poder realmente entender los grandes retos de los derechos humanos como es la dignidad, el respeto, la libertad, entre otras cosas más. Es que pues bueno, ya los dejamos descansar. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Pablo Enrique, y a todos y a todas que descansen y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Descansen, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias. gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, saludos a todos.